Estimadas y estimados, estoy hoy aquí para compartiros la información sobre esta luna nueva en Cáncer que se nos viene entre el 5 y el 6 de julio y que nos va a llevar a las profundidades de la energía Cáncer, y que además es una luna nueva que está rodeada de dos lunas llenas en Capricornio. De hecho, quise compartiros un vídeo que hablaba un poco de estas lunas llenas en Capricornio. Haremos un guiño en este vídeo, aprovechando que hablamos de la luna nueva en Cáncer. Pero me gustaría empezar hablándoos un poco de la energía de Cáncer en sí mismo, ya que estamos en el mes de Cáncer. Y bueno, nos van a influir sus energías y está bien ser conscientes para aprovechar pues en qué tenemos la oportunidad de trabajar esta vez. Entonces, la carta natal, el cangrejo, o sea, Cáncer, domina en la casa 4, que es la casa del entorno, del hogar. El signo del cangrejo flota sobre la soledad necesaria, el compañerismo compartido y el recuerdo de los recursos. Pero también evoca la fiera protección de una y uno mismo, de la intrusión percibida y de una inconsciente vigilancia y profunda sensibilidad que anticipan las corrientes cambiantes y las duras superficies de la experiencia, porque no olvidemos que es un signo que tiene un gran caparazón, pero luego por dentro tiene una sensibilidad sin límites. El cangrejo es un crustáceo marino de caparazón duro, como os decía, que podemos asociar de forma mítica con la inmortalidad y el inframundo. Esta asociación vincula a Cáncer con la Luna, que es su planeta regente, que se mantiene siempre en un ciclo constante de renovación, desapareciendo en la oscuridad de forma mensual y resurgiendo de nuevo en un renacimiento perpetuo. Como signo de agua, los sentimientos de Cáncer son profundos, son sensibles, tanto en lo emocional como en la gran intuición que siempre lo acompaña y que es una de sus características permanentes. Una cualidad esencial de este signo es la necesidad de cuidar, son grandes cuidadoras y cuidadores, y eso refleja su casa 4, que es la del hogar y la de la familia. Existe una asociación entre el signo y el amor de la madre por los hijos, que tanto contiene por una parte la necesidad de proteger como la pérdida de su propio ego y la propia identidad que conlleva este cuidado. Es un cuidador que puede llegar a ser en exceso sobreprotector, y por otro lado su manifestación sin límite del amor lo pueden conducir a la pérdida de su propio yo. A veces así es la vida en las profundidades oceánicas de nuestras emociones, pero el cangrejo tiene la capacidad de protegerse a sí mismo de las mareas cambiantes del tiempo. Bueno, con esta introducción tan preciosa y tan bonita empezamos la luna nueva en Cáncer, y os voy a compartir así un poco a grandes rasgos lo que yo considero que es interesante y que tenemos que saber sí o sí, pues para ayudarnos a nosotros mismos y a ser más conscientes de qué oportunidades se nos vienen y se nos plantean durante este mes de julio. En esta lunación no perdamos de vista que la propia luna está en su signo, en Cáncer, y por lo tanto es constantemente la sensación de como una vuelta al hogar, como una vuelta a casa. Es un momento también de actualización, de reset para la propia luna. Es como una especie de lo que os decía, de una actualización de las emociones, de cómo nos sentimos, de las propias aguas internas, de cómo procesamos las cosas emocionalmente.
sobre todo en ciertas situaciones que nos suceden alrededor ahora mismo en nuestras vidas. Es posible también que alrededor del 5 de julio, que es cuando se perfecciona esta luna nueva en Cáncer, pues esta sensación de volver a casa, incluso para algunos que sea de volver a algún lugar nuevo, de un reseteo general familiar, pues esa actualización del sistema y de volver a casa o de crear un hogar o de crear un nuevo hogar por completo o de tener un concepto nuevo de hogar o de familia, de estabilidad, nos hará preguntarnos en esta lunación, pues, dónde vivimos, con quién vivimos, cómo y de qué forma vivimos, ¿no? La propia existencia, el vivir en sí mismo, va a ser una cuestión importante durante este mes, desde diferentes perspectivas y cada uno en el punto en el que esté de evolución, pues se lo va a preguntar de una manera o de otra con más o menos intensidad. Pero van a ser los temas de julio que nos acompañen en esta temporada de Cáncer. Entonces vamos a aprovechar para conectar, trascender e integrar estas preguntas de dónde vivo, con quién vivo, cómo vivo, qué más cosas. Por otro lado, hay que destacar que de forma insólita esta lunación, como os decía al principio, se sucede entre dos lunas llenas en Capricornio. Como ya sabéis, al no tener una regularidad en el calendario, pues solemos tener dos lunaciones bajo el mismo signo. Pero el hecho de que sea en Capricornio lo hace especial, lo hace significativo, ya que Capricornio está viviendo un final de ciclo. Como sabéis, tenemos a Plutón que hace una última retrogradación en Capricornio hacia noviembre, para ya entrar Plutón directo a Acuario, y aquí nace y empieza una nueva era. Pues paralelamente, estas dos lunas llenas en Capricornio, entre el 21 de junio y el 21 de julio, la luna nueva está en el medio, que es el 5 de julio, 5-6, pues de alguna manera es como que invaden a esta lunación, a esta luna nueva, estas dos lunas llenas en Capricornio, porque, como os decía, es un final y un inicio de ciclo que a su vez se hace más grande y conecta pues con este final de Capricornio y su relación con Plutón, que se viene desde el 2007-2008, y ciertos tránsitos que magnifican todo esto. También tenemos que hablar de que el eje Cáncer-Capricornio, como bien sabéis, estamos en el mes Cáncer, tenemos una luna nueva en Cáncer, estamos hablando de estas dos lunas llenas en Capricornio y de este final de ciclo e inicio de ciclo en Capricornio. Pues, como sabéis, Cáncer y Capricornio hacen un eje porque es su complementario, o sea, Cáncer de Capricornio es su opositor y su complementario de alguna manera, ¿no? Entonces, nos habla de, como os decía, de final e inicio de ciclo, como hacia una nueva era, dejando atrás temas que vivíamos de una manera muy concreta, con una cierta estructura, con un cierto control, y cómo nos sentíamos al mismo tiempo internamente, nuestras aguas internas, que son Cáncer. Esto nos lleva irremediablemente a crear una nueva realidad, dejando atrás ciertos patrones que ya no sirven a nuestra evolución. El tema de los patrones heredados es Cáncer totalmente. Podríamos destacar también otros tránsitos importantes que nos cuadran con todo esto, que son las tensiones con los nodos del karma. En su momento estuvimos hablando de los nodos, en este caso tenemos el eje Aries-Libra, y entonces, pues bueno, esta lunación tiene tensiones con los nodos. ¿Y esto qué implica? Resumiendo, implica un empujón evolutivo hacia esta nueva era de la que estamos hablando, sin precedentes, que nos trae oportunidades distintas en nuevas cosas. También nos implica desarraigo, nos implica libertad, independencia para echar raíces en otro lugar, esto es muy Cáncer también, o vivir en otra nueva realidad radicalmente diferente. También se activa nuestro propósito
con esta conexión a los nodos, vinculado con esta lunación. Y decir también que, hablando de este eje Cáncer-Capricornio, estamos como conectando mucho hacia adentro, como os decía, con las aguas internas, y también nos conecta este eje Cáncer-Capricornio a que, así como estoy en mi interior, después yo exteriorizo. O sea, así como yo estoy en mi interior, internamente, personalmente, así exteriorizo, por ejemplo, en un tema como lo laboral, hacia afuera, ¿no? Entonces está muy marcado el interior también vinculado al hogar, a la familia, y externalizarlo con Capricornio, que tiene mucho que ver con el mundo laboral también. Respecto a estas lunas llenas en Capricornio, aprovecho el vídeo para compartiros un poco qué implica estas dos lunaciones, ¿no? Este final de ciclo e inicio de ciclo. Siempre nos tenemos que vincular a la luna nueva en Capricornio última, que la tuvimos alrededor del 11 de enero del 2024. Así que con estas dos lunas llenas, 21 de junio, 21 de julio, de alguna manera acabamos de materializar y trabajar aquello que se visualizó, que salió a la luz, alrededor de ese 11 de 2024. Entonces conectemos nuestras intenciones y pensamientos de alguna manera a qué transitamos en aquel momento, en qué etapa de la vida y qué iniciábamos para cerrar ahora. ¿Qué más os quería decir yo respecto a esta transición entre lunas llenas? Nos conecta, como os decía, a este evento de Capricornio, ¿no? de esta conexión de Plutón con Capricornio, que se iniciaba en el 2007-2008, que ahora acabará en noviembre, 19 de noviembre, que es la última conexión que tiene Capricornio con Plutón, para pasar definitivamente a Acuario. Plutón en Acuario, que es uno de los eventos que hemos estado hablando hasta la saciedad y que por fin ya en diciembre-enero lo vamos a notar completamente, plenamente. Entonces, esta purga, esta limpieza que iniciamos allá por el 2007-2008, termina definitivamente en noviembre, pero entre estas dos lunas llenas de Capri ya vamos a tener el tráiler, vamos a tener un anticipo de cómo se va a sentir de aquí a noviembre. Así que aprovechemos, estemos alerta, estemos observadores para vivir estos meses, este final de etapa, este cierre, para iniciar otro. ¿Qué más os quería decir? También a nivel emocional va a ser muy intenso, porque así nos lo trae Cáncer y esta lunación, esta luna nueva en Cáncer, y vuelvo a la lunación, porque de alguna manera volvemos al concepto de que la luna está, o sea, es el que rige a Cáncer, así que está en su casa, por de alguna manera, está con el concepto con el sentimiento de volver a casa, de volver a nuestro interior, a nuestra vida interna, y saber que hay que hacer cambios en la manera en la que estamos viviendo las cosas, cómo vivimos las cosas. De pronto, esas maneras de vivir ya no nos sirven, ya no se sostiene, y se produce de forma interna. Cáncer son los patrones heredados, como os decía antes, cómo nos hemos criado, qué es lo que hemos vivido en el entorno familiar. Entonces esas memorias o esos sistemas de creencias que en realidad ya no nos pertenecen, pertenecen a otros, a nuestros progenitores o a cierto entorno que de alguna manera, consciente o inconscientemente, hemos heredado, son conductas heredadas que al final necesitamos romper, necesitamos cambiar, porque ya no tienen nada que ver
con nosotras y con nosotros. Y de eso va un poco también esta luna nueva en Cáncer. O sea, tenemos esa oportunidad de alguna manera de cambiar, de romper con todas esas creencias, esas herencias que ya no nos pertenecen. Tenemos la oportunidad de prepararnos con toda esta información para transitar también la segunda luna llena en Capricornio, que ya os compartiré más información cuando se acerque este 21 de julio. No perdamos de vista, como os decía antes, que esta luna nueva en Cáncer nos permite revisar a qué llamamos hogar, qué es hogar para nosotras, y comprender que en realidad no se trata tanto de un lugar físico, sino como de una frecuencia o de una sensación interna. También se nos da la oportunidad de autocuidarnos, de habitar nuestro cuerpo, entendiéndolo como un lugar sagrado, como un hogar primario. Con la energía del cangrejo aprendemos a dar calidez con amor para transformarlo en un lugar interno secreto. Sagrado es una palabra que me gusta mucho porque es como que te conecta enseguida rápidamente con esa esencia de Cáncer. Y recordar pues 4 ítems maravillosos y estupendos para transitar, que es muy positiva, pero es difícil esta luna nueva en Cáncer. Entonces, escuchar la intuición. Cáncer es puramente intuición, así que vamos a estar mucho más intuitivos de lo normal. Mimar vuestro lugar sagrado interno, expresar vuestras emociones buscando ese equilibrio. Aprovechemos que tenemos tan presente este eje Cáncer-Capricornio, como os decía. 1, porque la luna nueva es en Cáncer. 2, porque estamos rodeados de 2 lunas llenas en Capricornio. Recordemos, seamos conscientes de este final de ciclo e inicio de ciclo. Fortalecer también lazos en vínculos con esta conexión, como os decía, de los nodos del karma. Estamos nodo norte en Aries, nodo sur en Libra. Y también un buen momento para iniciar ciclos con proyectos creativos. Por lo tanto, esta es la información. Os compartiré otro vídeo con los signos, que también es bastante interesante saberlo. Y quiero que nos quedemos con, para mí, la frase esencial con la que empezaba yo con la información con Cáncer, que es que a veces así es la vida en las profundidades oceánicas de nuestras emociones. Pero el cangrejo tiene la capacidad de protegerse a sí mismo de las mareas cambiantes del tiempo. Así que esa es la oportunidad del cangrejo y de todas y todos nosotros. Que la inspiración os acompañe. Nos vemos muy pronto. Nos amo.